continuamos con la programación de República Informativa y lo prometido es deuda. Ya le habíamos hablado del invitado que tenemos hoy, un invitado de honor, el amigo y el legislador Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, agradecido Joel, Vladi, de estar en este prestigioso programa República Informativa y contento de poder dirigirme a los televidentes que sé que están muy atentos a todo lo que pasa en el momento referente a lo que es la seguridad ciudadana y una futura reforma policial que posiblemente tendremos nosotros en el Congreso que trabajarla. Mire, antes de iniciar con usted y la pregunta que le tenemos, que lo vamos a bombardear, ya que usted preside la Comisión de Interior y Policía en la Cámara de Diputados. Pero antes de citar eso, también hay que decir a los televidentes que nuestro amigo, el legislador Carlos Sánchez, es un incansable político, un activo social de la ciudad capitalina, y que usted se ganó esa diputación que usted hoy ostenta, trabajando duro en los sectores que nos vieron a ambos crecer, que es la circunscripción número 3, los populosos barrios de la parte alta de la ciudad, que necesitan hombres como usted. Y qué bueno que el sistema, usted pudo empujar el sistema para que usted entrase, porque usted tenía mucho tiempo tratando de entrar y hoy ostenta una curula. Así que felicidades, porque sé que está haciendo un buen trabajo y este programa es suyo. Así que bienvenido. Gracias, Joel. Sí, verdaderamente fue una trayectoria muy difícil. Tú sabes que obtener una diputación en una demarcación como la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que es la más grande de todo el país, y con diputados con una gran trayectoria, no me fue fácil a mí, incluso con una ola contraria. Y con mucha maña, Carlos, aunque usted no lo diga, lo digo yo. Sí, y con una ola contraria al Partido de la Liberación Dominicana en el momento, incluso con una división, y con 16 años en el gobierno, que eso genera un desgaste natural, y aún así nosotros pudimos ser de los más votados en esa demarcación, evidentemente como tú dices, que nosotros tenemos una gran trayectoria de trabajo social, comunitaria. De hecho, ganamos la diputación, seguimos viviendo en el mismo lugar, con el mismo número de teléfono, y haciendo lo que siempre nos ha gustado, porque la vida es un problema de filosofía. Tú haces lo que a ti te hace sentir bien, y para mí la política es una motivación y es lo que me permite abrir puertas que una persona común y corriente no puede hacerlo, y eso entonces a mí me da mucha satisfacción. Diputado, me gustaría saber de entrada cuál es su parecer de la comisión que tiene 21 miembros, conformada por el presidente de la República, para transformar la Policía Nacional. Miren, primeramente, lo que yo lamento es que esa comisión se creó luego de que pasó la situación en Villa Altagracia, del asesinato de esos jóvenes cristianos, y eso fue lo que motivó que se creara inmediatamente esa comisión. El presidente habló de eso, que se adelantó a hacer esa reforma. Exactamente, pero se había hablado, el presidente había anunciado un plan de seguridad ciudadana el 21 de marzo. El lunes 21 de marzo, el presidente de la República había anunciado al país el plan de seguridad ciudadana. Sin embargo, luego de que pasa esta situación que enlutó a todo el país, por tratarse no solamente de dos jóvenes cristianos, pudo ser cualquier dominicano. Sin embargo, eso fue lo que verdaderamente motivó que de manera inmediata se formara una comisión que nosotros no la descalificamos en el aspecto moral de los integrantes, en el aspecto profesional. Sin embargo, pensamos que fue apresurada porque se anunció inmediatamente sin consultar e incluso al propio Congreso de la República, que de cualquier tema policial, de cualquier reforma que se vaya a introducir, el principal órgano que va a protagonizar eso es el Congreso de la República, porque ahí es donde debe de llegar cualquier proyecto de ley o de resolución que se piense implementar. Sin embargo, no se consultó,
si ustedes se fijan, los perfiles de los integrantes de esa comisión no tienen esa gran experiencia en materia de seguridad ciudadana, no tienen ese día a día, esa vinculación con el tema, a diferencia un poquito de Servio Tulio, que él sí se compenetró mucho cuando se estaba hablando 2012, 2013, que ya el 15 de julio del 2016 se pudo promulgar la ley 590-16, la ley orgánica de la Policía Nacional, y es el único que yo te puedo decir que tiene esa gran. Después, eso es una comisión que le va a dar brega hasta reunirse, porque este no es un tema incluso de un empresario, de un religioso, esto es un tema de todo el país. Y ahí en esa comisión no hay un representante del Congreso de la República. En esa comisión no hay un líder sindical, un líder barrial, porque incluso, fíjense qué casualidad, los que son más afectados en el tema de la seguridad ciudadana son los pobres, son los barrios, y ahí no hay un representante barrial, que es el que sufre de primera instancia los atropellos, los excesos policiales, lo que ha venido afectando la República Dominicana hace mucho tiempo. Y en esa comisión no están los barrios representados. No hay dirigentes sociales. No hay dirigentes sociales, entonces como que no hay un equilibrio. Yo pienso que se hizo apresurada esa comisión, que no se consultó y que se hizo a raíz, lamentablemente, del hecho de Villa Altagracia. Y una pregunta, diputado. La ley, o sea, esa creación de esa comisión, ¿el Poder Ejecutivo puede crearla? ¿Eso no contrapone a la ley? No, tiene la facultad. Sí, el Ejecutivo tiene facultad de crear una comisión en cualquier área que él considere, área de salud, área de seguridad. Es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo para hacerlo en cualquier momento. Ahora, ya si es una creación de una ley, entonces sí debe de ir al Entonces, esa comisión, esas recomendaciones, ¿la pasan al Poder Ejecutivo o la pasan a la Cámara Legislativa, a la comisión que usted preside? No, esa comisión está para darle un informe sobre lo relacionado con el tema por el cual se creó, que en este caso es el tema de seguridad ciudadana, al Ejecutivo. Entonces, esas recomendaciones el Ejecutivo la va a tomar en cuenta para una futura reforma policial, que entonces ya sería introducida al Congreso de la República. Inmediatamente ese anteproyecto de ley entraría a nuestra comisión, que es la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Parecería que, bueno, tomando sus palabras de que ahí no hay expertos en esa comisión sobre el tema policial o de seguridad ciudadana, pero aquí por muchos años se ha hablado de reformar la policía y han integrado personas expertas en el tema. Sin embargo, no se ha hecho las transformaciones que merece la policía. O sea, esas estructuras, que digo yo, mafiosas, siguen operando como si nada dentro de la policía. Y un caso es el del coronel César Mariñez Lora, que fue destituido de la policía, que le atribuyen haber dado la orden de disparar porque... No, y discúlpame, él no fue destituido, él está suspendido, perdón. Sí, tiene razón. Proceso, sí. Él fue suspendido, sin embargo, no figura en el expediente. Esta es una persona que tiene muchos casos, estuvo en la DNCD, fue sacado porque negociaba con la droga incautada. Esa es la misma persona que estuvo en Cristo Rey, que aló de manera arbitraria a una jovencita por los cabellos, le arrastró, le pichó una piscina en Semana Santa, recuerdo. Y esa persona sigue estando en puestos clave. Entonces, es una expresión de que esa mafia sigue operando a pesar de que se le cambió, ya no se le dice jefe al de la policía, sino director, pero sigue operando igualita la policía. Mira, en esa misma ley 590-16, en el artículo 15 de la ley, es que se crea el Consejo Superior Policial. Existía ya con 9 integrantes, sin embargo se redujo a 8, pero se introdujeron 2 figuras, que fue el ministro de Interior y Policía, que preside el Consejo, y el Procurador General de la República, para darle un aspecto de más seriedad
de más carácter y de más credibilidad al Consejo. Ese fue uno de los puntos que se integró en esa nueva ley. Y en el artículo 22, como tú bien dices, se le cambió el nombre de jefe de la policía por director general. En el artículo 23 entonces se establece el tiempo para los rangos, es decir, el tiempo reglamentario y el tiempo que debe de durar ese director de la policía, que son 2 años. Sin embargo, esa ley, que fue un gran esfuerzo que hizo el presidente Medina, dejó muchas cosas sueltas que todavía dan abstrato con eso que tú estás diciendo del coronel, que no se especificó el tema de la transparencia, del reclutamiento, de ver en los agentes cómo es su vida familiar, su entorno, para nosotros poder garantizar una mayor transparencia en la Policía Nacional. Y por eso es que pasa ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, siempre dirigido por un mismo policía. No podemos decir que tú vas a desvincular los temas internos de la policía y se lo vas a poner en manos de un civil. Pero ahí también yo pienso como que así mismo como se hizo una comisión de la policía, un consejo superior, y se integraron 2 civiles, en el Departamento de Asuntos Internos también eso pudiera pasar, para que se dé una mayor supervisión, una mayor fiscalización de lo que hacen los agentes. Porque aquí a veces tú te encuentras con un simple teniente de la policía que tiene 3 apartamentos, que tiene una jipeta, y ustedes saben lo difícil que a veces es, incluso para un profesional destacado, reunir $1 millón de pesos. Con ese salario que le pagan. Y entonces, la ley 55-17, que es la ley de lavado de activos, como que no se aplica ahí, porque ¿por qué tú no investigas lo que tiene un coronel? ¿Por qué tiene una finca que hay que recorrerle un helicóptero de lo grande que es? Tienen un yate. Entonces, lo que vemos es que no hay una gran intención. Y referente al tema, como tú dices, que históricamente siempre se ha querido producir una buena reforma policial, eso se debe primero a diferencias políticas y segundo a un tema de presupuesto. Cuando a los gobernantes de turno se les plantea cuál es el presupuesto que conlleva transformar de manera real la Policía Nacional, entonces se le bajan los ánimos y dejan el asunto sin efecto, y eso es lo que ha ido acumulando esa falta de reforma que necesita la República Dominicana. Mire, pero usted tiene, según usted maneja el tema al dedillo, aunque es recientemente legislador. Sí. Usted es abogado de profesión. Sí, sí. Tiene entonces, don Carlos, una papa caliente, ahora incluyendo la presidencia de esa comisión. ¿Ya usted tiene tras mano, y denos la primicia acá en República Informativa, algún proyecto de ley para esa reforma policial, o usted está esperando como unas vistas públicas de todos los sectores, dado que, tal y como usted cita, en la comisión formada por el Poder Ejecutivo no hay arraigo social, que son lo que están hoy en día lacerados por los diferentes errores que pasan a nivel policial? Sí, miren, yo a título personal no tengo ningún proyecto de ley, porque inmediatamente, recuerden que nosotros tenemos 7 meses, casi 8, en la Cámara de Diputados, y yo no soy de lo que va a ir al Congreso a introducir un proyecto de ley o de resolución simplemente por sonar en los medios de comunicación o por adquirir fama o llamar la atención. Yo soy una persona que cuando me dedico a algo lo hago con amor, lo hago con entrega y trato de sacar los mejores resultados. En ese sentido, cuando yo comienzo a presidir la Comisión Permanente de Interior y Policía, nosotros encontramos una serie de proyectos de leyes y de resoluciones que lo que hemos comenzado es a darle salida, porque hay un entaponamiento a veces de casos que se tienen en la Cámara de Diputados por un asunto de irresponsabilidad o de que la gente no toma en cuenta para lo que están llamadas esas comisiones permanentes, que son el alma operativa de la Cámara de Diputados, de lo que emana del hemiciclo. Tú tienes que, ese es el día a día de la Cámara de Diputados, y se acumulan porque la gente a veces lo que quiere estar figureando en los medios, quiere estar introduciendo proyectos de leyes
que incluso no tienen que ver nada con la comisión a la que pertenecen. Y en el caso de nosotros, encontramos, por ejemplo, el proyecto de ley de seguridad privada, que es un tema muy complejo, porque se habla de la Policía Nacional, que tiene casi 37,000 miembros, pero la seguridad privada en el país tiene casi 60,000. Es decir, eso es otro ejército armado. Tú tienes guachimanes, como se le dice popularmente, sí. guardianes de seguridad privada. Pero popularmente se le dice Sí, guachimanes. Claro, sí. Y eso, seguridad privada que tenemos, que rondan los 60,000, también están armados. Y ustedes no saben quién le hace estudios psicológicos a esa gente. Ahí la mayoría rondan los 60, los 65 años y hasta de 70 tú te encuentras. Lo ponen a trabajar 24 horas. A veces hay nacionales haitianos porque a la compañía de seguridad les resulta mejor por un asunto de que le baje el costo, incluso en el salario, una serie y muchos no tienen responsabilidad no tienen con él porque son responsabilidad. ilegales. Entonces encontramos ese proyecto que le estamos dando el carácter que requiere. Ahora mismo estamos esperando que reposa en el Senado de la República un proyecto de ley que va a regular las bebidas alcohólicas, es decir, el expendio de bebidas, que va a dotar de licencia a los centros de bebidas, que fíjense incluso lo que está pasando con eso, que eso está matando más gente que el propio COVID. Entonces, ese tipo de cosas nosotros encontramos. Hay algunas resoluciones que también la hemos ido sacando. La comisión está trabajando y esperando el tema. No hacemos nada ahora mismo con introducir ningún proyecto del tema, si lo que se está es mirando qué va a pasar con una futura reforma policial y con el tema del anuncio del plan de seguridad ciudadana. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta interesante entrevista con Carlos Sánchez luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista con el diputado Carlos Sánchez, quien además preside la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja. Diputado, hay una situación que se repite y se repite y se repite, parece como un círculo vicioso cada cierto tiempo, y es la venta de bebidas adulteradas que en menos de una semana ha cobrado la vida de más de 26 personas. Sí. Y una cantidad enorme de intoxicados. O sea, esto no es aislado, esto es organizado, personas que se dedican a esto, y sin embargo, como que las autoridades no tienen una política preventiva para atacar ese flagelo. Su visión sobre esto. Miren, justamente, como acabo de decirle, ya nuestra comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados nos acaba de llegar un anteproyecto de ley que va a regular el expendio de bebidas alcohólicas. Porque aquí cualquiera y en cualquier lugar te comienza a vender bebida y no solamente la vende, sino se la vende a cualquiera. No hay quien regule qué tipo de bebida. Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, si se dan sus traguitos, a veces. No, yo no tomo. Pero lo que toman. Yo tomo mi bebida, pero usted sabe, una cervecita, una cosa. Toma agua. Le toca que a veces tú puedes comprar una bebida, no importando el precio que tú pagaste, y esa bebida te la han alterado. Y eso es una bebida de un precio, ¿verdad? Que no todo el mundo puede pagar, y a veces en lugares que son de cierto prestigio. Entonces imagínense ustedes, esa bebida casera, esa bebida hecha en tanques, en cualquier patio, no hay ningún tipo de garantía, y este proyecto de ley viene justamente a regular eso. Es un proyecto que lo propone el Ministerio de Interior y Policía, como ministerio que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, y esto es un tema también de seguridad, aunque debe de ir unificado con el tema de salud, es decir, con el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio de Salud Pública solamente sería para el tema de salud, pero para el tema de regular
quién vende, qué tú vendes, a quiénes le venden, si le vende a un menor de edad. Si incluso ese proyecto de ley manda a que el COBA, porque hay un departamento del Ministerio de Interior y Policía llamado el COBA, que simplemente lo que tiene que ver es con el horario. Pero ahora esa ley busca que tenga que ver con la regulación de las bebidas alcohólicas y va a emitir incluso una especie de licencia. Ese proyecto lo está sometiendo el Interior y Policía. Sí, el Ministerio de Interior y Policía, porque ya está en manos de ustedes. No, está en el Senado. Nosotros estamos esperando que llegue a la Cámara de Diputados. Va a regular a quien se le otorga una licencia de expendio de bebida para ver si tú estás en las condiciones de tú poder vender bebidas alcohólicas, qué bebida tú vas a vender, y si tú no calificas, entonces no se te va a otorgar. Es prácticamente algo parecido a lo que tienes el Ministerio de Interior y el Ministerio de Industria y Comercio, con lo que se llamaba el M11, que era la licencia que daba para tú poder construir una estación de gas o de gasolina. Es decir, todo el mundo no puede ir a poner una estación de gas y gasolina aún tenga el dinero, sino que el Ministerio de Industria y Comercio verifica, hace un análisis de suelo, una serie de situaciones, si está próximo a una escuela, a un hospital, y entonces te otorga el permiso y luego eso va a medio ambiente. En este caso, referente al tema de las bebidas alcohólicas, va a ser el Ministerio de Interior y Policial para regular esta situación que se le está saliendo de las manos a las autoridades dominicanas. Yo quisiera, sobre ese mismo tema, o sea, pareciera como que estas organizaciones que producen este tipo de bebidas adulteradas operaran con cierta complicidad con las autoridades, porque fíjese que hay operativos cuando se producen escándalos de muerte, cuando fallecen personas. Pero si no fallecen personas, todo funciona igual y se sigue vendiendo la bebida. O sea, ¿usted tiene ese mismo pensamiento? Mira, es evidente que hay una complicidad, porque no es solamente el tema de que suene cuando se produce una situación lamentable, sino que justamente porque no existe un órgano regulador directo, de manera directa, que sancione, que persiga y que genere un régimen de consecuencias serio, va a haber implicaciones de otros órganos que tienen que ver, porque como esa persona, incluso yo me voy más lejos, esa gente no están vendiendo esa bebida alcohólica de manera directa, esa gente la venden, hay gente que se ha muerto porque la compra en establecimientos comerciales. Entonces, sí, llega ahí. Porque aquí existe proconsumidor, y es lo que tú dices, ¿por qué esperar que pase una tragedia para verificar si en los establecimientos comerciales están vendiendo ese tipo de bebidas? Es decir, es una situación un poco difícil, pero yo pienso que con la implementación de aprobarse este proyecto de ley, eso va a comenzar a controlarse. Mira, y ojalá, Carlos, que tal y como cita, se controle el tema, pero que no solamente se controle a nivel mediático y bajo, porque sabemos que en muchos sectores marginados y en muchos sitios se hace ese tipo de cosas, porque uno lo ve en las filmaciones, sí, pero nunca se ha visto esas grandes industrias que hacen ese tipo de alcohol adulterado, que uno se imagina que existe, producto de que hay muchos lugares que ofertan, y cuando hay conciertos, todas esas cosas inciden. Entonces, desde acá, desde República Informativa, lo que llamamos la atención a la gente que se concientice, y ya que usted está aquí con nosotros, también impulsar para que ese tipo de cosas de raíz se culmine, y no que sea algo mediático. Que fueron a un sector marginado, porque uno ve los tanques, tú dices, no, pero es que aquí no queda el mal. Sí, por eso es más amplio. Y cuando tú vas a un supermercado, que tú ves una bebida, para que a un supermercado llegue un producto, tiene que pasar por un proceso. Sí, entonces, alguien detrás autoriza algunas cosas que luego no aparecen. Por eso mismo, inmediatamente el proyecto llegue a la comisión, nosotros lo vamos a estudiar minuciosamente, de manera que nosotros podamos hacer aporte
de qué puede también llevar esa ley de manera que se pueda, es decir, sancionar de manera severa lo que se está haciendo y que se genere una investigación no solamente en los pequeños negocios, sino como tú dices, en las grandes empresas. Porque es muy evidente que una situación que no está pasando de manera específica en una región del país, sino que es un asunto a nivel nacional. Eso tienen que haber gente muy poderosa, con muchos recursos y que están apadrinando ese tipo de producción de bebida en el país. Eso es muy evidente. Sí. Una preguntita antes que se nos acabe el tiempo. Su parecer, en esta semana, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, pues le presentó más o menos el plan, lo que será el plan de seguridad ciudadana. ¿Qué le parece esto? Miren, esa visita del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, de algunos viceministros y algunos asesores internacionales que le acompañaban, no fue casual. En la Cámara de Diputados, el colega diputado Gadis Corporán introdujo un proyecto de resolución citando al ministro de Interior y Policía y al director de la Policía Nacional a la Comisión de Interior y Policía, porque en ese momento el asunto de los excesos policiales estaba afectando mucho la República Dominicana, y facultado nosotros con el artículo 94 de la Constitución, que faculta al legislador que en cualquier momento puede citar a un funcionario para que explique de su desempeño. Nosotros invitamos al ministro de Interior, invitamos al director de la policía. El director de la Policía Nacional, el 21 de marzo, que fue el mismo día que el presidente de la República anunció el plan de seguridad ciudadana, nos visitó a la Cámara de Diputados y hablamos de todos los temas referentes a los excesos policiales, a qué se iba a hacer para frenar esa situación. Y luego, el martes 22, nos visitó el ministro de Interior y Policía, nos habló del plan de seguridad ciudadana y ahí se estableció esa visita del día de ayer, que era jueves 8, para entonces de manera detallada él explicarle a la comisión y al pleno de la Cámara de Diputados en qué consistía el plan de seguridad ciudadana, qué aspectos iba a llevar y cómo iba a ser su puesta en marcha. Entonces, por eso asistió ayer, duró alrededor de 3 horas, porque aparte de que habló, que presentó el plan, hablaron los asesores que le acompañaban, también algunos legisladores hicieron algunas preguntas, ellos contestaron, y entonces fue un intercambio que nos dio a nosotros una panorámica de más o menos por dónde anda el asunto, para nosotros como comisión analizar y estudiar y ver qué podemos aportar, qué podemos cambiar, o si aceptamos de manera definitiva tal cual como está programado el plan de seguridad ciudadana. Carlos, para finalizar, queremos, dada tu experiencia y también como jurista, que edifiques a los televidentes de República Informativa acerca de ambos temas, tanto de la reforma policial, desde tu parecer, tú como un dirigente social también de uno de los sectores más afectados, inclusive hasta por la delincuencia, que se ha controlado mucho ya en esos sectores, y también acerca de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el pensamiento desde esa comisión que tú presides y de los colegas tuyos, los demás legisladores? Sí, miren, nosotros tenemos una Policía Nacional que ronda los 80 años. En el 1916, en la intervención norteamericana, es que de manera informal se comienzan a crear cuerpos castrenses y ahí comienza de manera informal a conocerse la Policía Nacional. Ya en el 1930, el Congreso aprueba no la creación de la Policía Nacional, sino le da facultad al gobernante de turno para que pudiera ir designando jefe de policía. Pero ya en el 1936 es que de manera formal se crea la Policía Nacional. Estamos hablando de casi 80 años. Y las sociedades van cambiando, los tipos de delitos, el mundo ha cambiado y la República Dominicana es una expresión de lo que pasa en el mundo. Entonces la Policía Nacional tiene que ser sujeto
de una transformación permanente. Y ahora se avecina, y esperamos que sea así, una futura reforma policial. Y nosotros pensamos que esa reforma policial existe la voluntad, pero vuelvo y digo lo que le decía al inicio, un tema de presupuesto, un tema de no querer llevarse un protagonismo político, de que tal mandatario no hizo eso, que lo puedo hacer yo, o no le voy a dar seguimiento a lo bueno que yo encontré, porque no hay nada malo que no tenga algo de bueno, y no hay nada bueno que no tenga algo de malo. Algo dejaron los mandatarios anteriormente, pero a veces, por denotar la gestión de un mandatario, eso no da los mejores resultados. Yo pienso que para transformar la policía hay que hablar de mejores salarios, de mejor equipamiento de la Policía Nacional, de mejor preparación de sus miembros, y hago énfasis siempre en el aspecto de transparencia y de formación. No es posible que tú reclutes un joven, lo lleve a las filas de la Policía Nacional sin tú saber a qué se dedicaba esa persona anteriormente, cómo es su vida en la familia, si es una persona violenta, si no es violenta, cómo es su entorno. Ese tipo de cosas yo pienso que deben de revisarse. También el número de oficiales que nosotros tenemos. Chile, por ejemplo, es un país que tiene 20 millones de habitantes y Chile es 6 veces más grande que la República Dominicana, y Chile tiene 18,000 agentes policiales. Nosotros tenemos casi 37,000, pero además el número de oficiales... El 30% creo que ronda. Sí, ronda aquí el 30%, aquí, pero a nivel mundial es de un 4%, y en Estados Unidos de un 3%, y aquí tenemos un 30%. Aquí tenemos casi más caciques que indios. Bueno. Y entonces una situación que yo pienso que en la reforma policial debe de abarcarse eso, la formación a los agentes es fundamental, porque tú puedes dotar a la Policía Nacional de buenos vehículos, buen armamento, tecnificación, pero ¿y la parte humana? Del personal que sale a las calles el día a día, a lidiar con ciudadanos, que también se da una situación, muchos tampoco tienen ese gran conocimiento de la Constitución, de los derechos y de los deberes que tienen. Esto es una situación compleja, pero quien está llamado a proteger la ciudadanía es el policía, no el ciudadano. Así es. Y entonces, los ascensos que sean por méritos de la gente, por preparación, que no sea porque amigo de un político. Y hasta por comportamiento también, porque tú ser honesto y tú ser una persona pulcra, una persona que desempeña bien tu función, eso también te puede dar el mérito de tú ganarte un ascenso. Eso puede ser también una motivación, no necesariamente el tema de la capacidad intelectual que tú tengas, sino tu forma de manejarte en el cargo que tú desempeñas. Bueno, interesante entrevista con nuestro amigo, el legislador Carlos Sánchez. Antes de culminar la entrevista, debo citarte, Carlos, que en la Policía Nacional, si bien es cierto que hay que hacer una profilaxis total, general, pero también es cierto que hay muchos hombres buenos y de buena voluntad, muchos generales que han servido al país, coroneles, alistados, que hacen su trabajo diariamente con pulcritud. Yo lo que creo que el Estado Dominicano y el Poder Ejecutivo debe de acompañar a los demás agentes policiales y educarlos, y así tener juntos un mejor país. Así es. Carlos, este espacio es tuyo, y te vamos a estar contactando porque queremos que tú seas parte importante para que le comuniques al pueblo dominicano mediante República Informativa de lo que acontece en la Cámara Legislativa con esta reforma policial. Así que muchas gracias, Carlos. Y para mí es un placer y estoy muy agradecido. Así es. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en República Informativa.